Paciente C, que no fue trazado epidemiológicamente, ya infectó al D, al E y al F. Vayamos directamente al G. Aquí se produjo una nueva infección y el G no produce síntomas y no fue trazado epidemiológicamente. El G produce, sin tener síntomas, infección del H, del J y del K. Eso es lo que ha permitido que la pandemia tenga la dimensión que ya estamos viendo. Entonces las personas sanas son las que más debemos cuidarnos. Cuando estamos en una sala de COVID probablemente utilizamos todo el equipo de protección personal, obviamente, ¿no? Pero cuando estamos en reuniones o cuando estamos entre familias o cuando estamos en los hospitales, en el lugar de comer, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es la interacción humana? ¿Cómo es la protección del individuo? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. En cuanto al pronóstico, en este caso no voy a hablar del pronóstico de la enfermedad, aunque todos sabemos que la mortalidad cambia, pues cambia con el número de pruebas. A mayor número de pruebas, la mortalidad es menor. Si hacemos pocas pruebas, la mortalidad obviamente reflejada va a ser mayor, aunque está descrito en general que la mortalidad depende del grupo etario y de las características de la población, pero es alrededor del 1% o menos. En cuanto al pronóstico entonces de la pandemia, busqué uno de los escenarios más pesimistas. Dice, algunos estudios proyectan distanciamiento social hasta el 2022. La afección va a ser del 90% de la población mundial, 90% de la población mundial, y la mortalidad va a llegar a 40 millones de habitantes. Entonces, esta charla, que uno pudiese pensar que es un poco tarde, no, ahora es cuando nos queda COVID por delante y nos queda pandemia, y ahorita es que tenemos que reforzar el uso de protección personal y todas las medidas necesarias para tratar de no entrar en las estadísticas. En cuanto a la protección personal, que ya es el tema propiamente del seminario, de esta charla, lo dividí en tres pasos fundamentales o en tres aspectos, que son las consideraciones generales, el equipo de protección y la colocación y retiro, que son pasos fundamentales para que el equipo de protección personal sea efectivo. Fíjense, en las consideraciones generales, resumiendo algunos puntos los más llamativos en la literatura. Primero, tenemos que estar claros que el uso del equipo de protección personal debe ser desechable. El equipo de protección personal debe ser en principio desechable, o por lo menos que se pueda desinfectar. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Nos podemos poner la máscara facial, el protector facial, salimos de quirófano, lo agarramos con la mano y no lo desinfectamos ni tomamos ninguna medida extra. Si bien en otros países y en otras latitudes esto entra en un sistema de desinfección posterior, pues en Venezuela esa no es nuestra realidad y uno tiene que adaptarse y ver dónde está el error para tratar de corregirlo nosotros mismos. Lo segundo es que debe garantizar la máxima protección con mínima molestia. He visto protectores, monos protectores de plástico muy denso, que yo creo que es muy difícil de llevar en una intervención quirúrgica, independientemente del nivel de aire acondicionado. Entonces eso hace que, o impide un poco el cumplimiento adecuado de la colocación del equipo de protección personal. Además, la colocación y el retiro adecuado del EPP es fundamental y lo voy a repetir una y otra vez. Pareciera fácil. O sea, la piedra angular del éxito de la protección personal no es el equipo, o también es el equipo, pero es la colocación y el uso que le demos. Y el retiro fundamentalmente, porque ese material va a estar contaminado cuando no los quitemos. Lo último es, hay que adecuar el equipo de protección personal según el riesgo de exposición. A nosotros nos gusta hablar, ahí me pareció ver a Luis Blanco, que es uno de nuestros compañeros, al igual que Iskander Marín, José León Tapia. En Marina nos gusta mucho tratar el tema de infecciones intraabdominales, infecciones en general y el uso racional de antibióticos. Y decimos que el uso de antibióticos no puede ser un ansiolítico. Lo mismo, el equipo de protección personal no debe ser un ansiolítico. No se puede utilizar, entrar en una paranoia de ir al mercado con equipo de protección personal. Eso no, eso está mal. El equipo de protección personal está justificado en ciertas y determinadas situaciones, que son las que vamos a ver. Primero, para saber cuándo vamos a utilizar el equipo de protección personal, tenemos que saber qué paciente estamos hablando. Hay 4 categorías fundamentales: el paciente sospechoso, el probable, el confirmado y el que está descartado. Empecemos por el más fácil. El descartado es el que tiene una PCR negativa y una inmunoglobulina M negativa. Ahora vamos con el sospechoso, que es el paciente que tiene síntomas, pero todavía no tenemos pruebas diagnósticas. El caso probable es el que tiene síntomas, tiene radiología compatible, pero tiene una PCR negativa. Sabemos que las PCR pueden tener falsos negativos y además hay que repetirla, o la PCR ha resultado no concluyente. Ese es un caso probable. Y finalmente, los casos confirmados son aquellos que tienen sospecha clínica
y tiene una PCR positiva, pues es un paciente pues, con una infección activa, o es una PCR negativa, pero con una inmunoglobulina M positiva, pues es un paciente obviamente con una infección activa. Igual en los pacientes asintomáticos con PCR positiva e inmunoglobulinas negativas, quiere decir que ya no pasó el proceso de infección y ya está en la fase de resolución, sino que está en una infección activa porque la inmunoglobulina G está negativa. Y la infección resuelta son aquellos asintomáticos con inmunoglobulina G positiva. Eso nos va a ayudar a orientarnos sobre qué equipo de protección debemos utilizar. Además, tenemos que saber qué tipo de exposición, independientemente del paciente, qué tipo de exposición vamos a tener. Exposición de alto riesgo es un caso sospechoso, probable o confirmado, todo el que parezca que es. Y en eso tenemos que utilizar protección biológica y protección para aerosoles. Y los pacientes de bajo riesgo son aquellos que no incluyen contacto con casos sospechosos, probable o confirmado, que es el resto de los pacientes. Pero como estamos en un periodo donde los casos, la población en general tiene una frecuencia muy alta de la infección, pues deberíamos tomar casi que todos los pacientes como probablemente positivos. ¿Por qué digo esto? Esta semana pasando revista con mis residentes en cirugía, estábamos hablando de los pacientes que estamos operando politraumatizados, ya sean por heridas por arma de fuego o diferentes politraumatizados por traumatismo cerrado. Ellos dicen que claro, tenemos que hacer el registro y el reporte formal, pero que más del 75% o alrededor del 75% son pacientes que desarrollan después clínica respiratoria o COVID. Claro, pero ¿quién va a ser el politraumatizado? El que está en la calle, y el que está en la calle tiene mayor riesgo de estar contaminado, ¿no? O sea que no debe sorprendernos que todos los pacientes son potencialmente positivos, inclusive los politraumatizados que vengan sin clínica respiratoria. En estos casos de exposición de bajo riesgo, que son aquellos que no son sospechosos, probables o confirmados, la protección es biológica solamente, pensando en la probabilidad de que exista el virus en la población. La prevención fundamentalmente en todos los casos es el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Eso no se nos puede olvidar. El uso de mascarilla en cualquier escenario, el lavado de manos en cualquier escenario y el distanciamiento social, inclusive con nuestros compañeros en la habitación, de los residentes o entre nuestros colegas en el cafetín como médicos, etc. Como estamos en una palestra o un escenario con estudiantes de medicina, yo pensé que es importante recordar los 5 momentos fundamentales para la higiene de manos, aunque esto nos sirve a todos los profesionales. Antes de tocar al paciente, para proteger al paciente, debemos lavarnos la mano. Además, antes de invadir al paciente, colocar una vía central, cualquier tipo de invasión, también tenemos que lavarnos la mano para no invadir al paciente con sus microorganismos que están a nivel de la piel, y como vamos a transgredir de alguna forma sus propias barreras, nos lo vamos a autoinfectar a través de nuestras manos. Después de la exposición a líquidos corporales, es otro momento donde obligatoriamente tenemos que lavarnos las manos, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Eso es una premisa que debemos cumplir siempre. ¿Y cómo es el lavado de las manos? Aprovechando que está Luis Blanco aquí, debemos poner gel alcoholado. Hay dos formas, por lavado de las manos o la limpieza con gel alcoholado. La limpieza con gel alcoholado no sustituye el lavado de manos, no lo sustituye. Podemos utilizarlo como reemplazo durante 3 o 4 oportunidades, pero el lavado de manos con jabón y con agua produce arrastre de las otras sustancias que no son microorganismos, pero en las cuales se depositan los microorganismos. Entonces, fundamentalmente para el lavado de manos, se coloca el gel alcoholado o en el caso de lavarlo con agua, se humedece la mano, se coloca el jabón. El procedimiento posterior en ambos casos es igual, el frote o circular de las palmas de las manos, de las palmas, posteriormente la palma contra el dorso de las manos y se repite con el lado contralateral, después en los espacios interdigitales, después en el tercio distal de los dedos, el pulgar, la punta de los dedos, y posteriormente, si es con gel alcoholado, esperamos que se seque 30 o 60 segundos, y en el caso de lavado de manos con agua y jabón, se secan las manos y se cierra el chorro, se cierra el grifo, que me parece obvio, pero es bueno recordarlo, con la toalla con que se secó las manos, porque ese grifo pues obviamente está contaminado, porque lo abrimos antes de lavarnos la mano, lo tocamos con las mismas manos, ¿no? Es obvio, pero a veces uno comete pequeños errores ahí. En cuanto al equipo de protección,
volvemos, las reglas para el uso del equipo de protección deben estar establecidas para todo el personal. Si alguno del equipo no cumple la colocación del equipo de protección, le está faltando el respeto o de alguna forma está invadiendo o agrediendo al compañero, porque va a aumentar el riesgo del otro de infectarse cuando toque alrededor del paciente, cuando hablen en la habitación, en las otras áreas de convivencia. En este caso, estas son fotos bajadas de internet, pero puede ser cualquiera de nosotros. Están todos protegidos, excepto alguien en particular, no se puso mascarillas. Estos lentes no son capaces de proteger la mucosa ocular. Otro ejemplo que traje aquí, que este es más frecuente todavía, y frecuente desde mucho antes, que es la no cobertura de la fosa de la nariz. La nariz lo que hay que cubrir no es el tabique abajo, sino hay que cubrir los orificios nasales. Y si uno está en formación, debe aprenderlo a hacer bien desde el principio, porque tratar de aprender una conducta sobre una conducta mala es más difícil que aprenderla bien desde el principio. Debe colocarse y fijar la banda de metal sobre el arco de la nariz por arriba. Además, esto permite que los lentes no se empañen, ¿no? Yo utilizo lentes y no se empañan con el uso del tapaboca de forma adecuada. Entrando al equipo de protección propiamente del COVID, tenemos que la campaña de educación, esto es algo institucional, la campaña de educación debe ser continua. Imagínense el desgaste de los médicos que está descrito, y además el burnout que se produce, la desmotivación, etcétera, con la pandemia, y sobre todo en la fase 3 de pandemia, donde los recursos están agotados, donde todo el personal está saturado. Entonces la campaña de educación, igual que en el lavado de manos, debe ser continua, debemos ser tanto nosotros como permitir que el personal de enfermería, que es el encargado básicamente del control de infecciones, haga la campaña de educación y de lavado de manos y de la colocación del EPP de forma continua. Uso racional del EPP, porque cuando se ha agotado a nivel mundial, en Venezuela también se agota, bueno, no sé si se agota, desde el arranque no tenemos, o tenemos poco, entonces tenemos que hacer uso racional del equipo de protección personal. Las N95, restringirlas para procedimientos generadores de aerosoles, pero ser estricto. Si estamos en un procedimiento generador de aerosoles, debemos utilizar nuestra mascarilla de N95, pero en el resto de las áreas, aunque uno quisiera conseguir en la literatura que se tiene que proteger uno como si fuese la luna para ver a cualquier paciente, eso no aparece en la literatura. En realidad, las mascarillas N95 aparecen en los procedimientos generadores de aerosoles, que son en las intubaciones, en las aspiraciones nasotraqueales, en muchísimos de los procedimientos, en las endoscopias, etc. En las áreas quirúrgicas, pues obviamente hay un procedimiento generador de aerosoles. Y realizar la higiene de manos, y lo repetiré 1000 veces hasta que termine la presentación, realizar la higiene de manos y colocar y retirar el equipo de protección personal de forma adecuada. En cuanto a la colocación y retiro, es tan complicado, pareciera una tontería, pero es tan complicado que se generan listas de chequeo y debe haber un personal de enfermería supervisando este proceso para que sea efectivo. Digamos que para ponerlo no debe ser tan difícil, o no es tan complicado, pero para retirarlo, cuando uno ya tiene 3 horas, está cansado, el calor, se quiere quitar todo el equipo de una vez, entonces ocurren más errores, donde hay contaminación de la mano y toda la protección que tuviste durante el acto quirúrgico, pues terminas perdiéndolo por no hacer el adecuado retiro. Les traje esta carta que es bien interesante. Está publicada, de hecho, en el Colegio Americano de Cirujanos, que es una categorización de los procedimientos y el equipo que corresponde. Entonces, en pacientes, la protección para pacientes no sospechosos de COVID. Pacientes no sospechosos de COVID. Cualquier paciente, todos los pacientes donde no tengan antecedentes importantes, máscara quirúrgica, siempre máscara quirúrgica, y pueden ser las mascarillas que tienen protección por detrás, o sea, que se colocan por detrás de la oreja. En los pacientes, ay, okay. En los pacientes, en los que hayan, ya al resto de los pacientes que sean sospechosos o que sean positivos, o sea, quiere decir cuando pacientes tienen COVID, o aquellos pacientes donde no tienes el resultado del COVID, porque en realidad si uno va a intervenir en un paciente, tiene que intervenir quirúrgicamente en un paciente, ya sea de cirugía electiva o emergencia, tiene que descartar, es el deber ser descartar la infección por COVID, o sea, en aquellos casos donde esté pendiente el resultado de la determinación de COVID, entonces se sugiere protección ocular o máscara facial
mascarillas quirúrgicas, mono y guantes. El mono fundamentalmente es una bata impermeable. No necesita un mono espacial, un traje espacial, sino una bata que sea impermeable, que impida que penetre el líquido hacia el individuo. Entonces, en pacientes sin sospecha, solo mascarilla facial, porque todos tienen sospecha. O sea, todos son potencialmente COVID positivos. En los donde hay mayor sospecha, en aquellos casos, ya sabemos, donde no tenemos el resultado y van para intervenciones quirúrgicas, pues un PPR, que el PPR ya es establecido con la máscara, como ya lo dije, pero aquellos pacientes que van a procedimientos generadores de aerosoles, y por eso les pongo aquí esta estrella, que son, claro, aquellos que son positivos, pero los procedimientos de la vía aérea de todos los pacientes, no los COVID, de todos los pacientes, sino, a menos que tuviese, pero todos son procedimientos generadores de aerosoles. Entonces, en esos casos, lo que tiene diferente es la mascarilla, el respirador N95. El resto de la protección es igual, la protección facial o la máscara, el mono, o el protector impermeable y los guantes. Esto es lo que quiero que no se nos olvide. Si bien no está indicada la N95 para todos los casos, pero sin duda está indicado para todos los casos de procedimientos generadores de aerosoles. O sea, uno no puede pedir más de lo que corresponde para un procedimiento, pero tampoco menos. No vamos a pedir N95 y máscara y lentes y para la emergencia y para todo, pero sí por lo menos, y sí, o pedirlo o tenerlo nosotros para aquellos procedimientos generadores de aerosoles, porque sabemos que esto está y se va a mantener un tiempo más. El proceso de colocación y retiro es realmente complicado. Por eso ahí están los checklists, como le dije aquí. En la primera figura retira todo el material de protección, la colocación del guante, la colocación de las botas, lavado de manos, la colocación de la mascarilla, fijarla, el gorro. No vale, creo que no vale la pena describirlo todo en la colocación. Está tipificado. Y lo difícil en Venezuela es atenernos, de repente somos un poco improvisados algunas veces, no siempre, no podemos generalizar, pero deberíamos seguir un esquema establecido por la institución donde trabajemos y en el cuarto donde se coloca el equipo de protección, eso debería estar publicado para uno simplemente facilitar el cumplimiento de la norma. Sino las alternativas para la protección ocular, la careta facial o los lentes, ambos están descritos. Esta es una versión simplificada del CDC de los Estados Unidos que también sirve. La colocación de la bata, la colocación de la mascarilla, la protector facial y los guantes. Aquí